Bueno, vamos a lo que vamos. ¿Os parece? Venga, poneos cómodos, que ahora sí que sí, arrancamos. Bienvenidos a un nuevo webinar técnico de D-Link. Hoy nuestro protagonista va a ser la familia de switches DGS1520. Esta nueva serie que hemos introducido recientemente en nuestro portfolio se ha convertido por méritos propios en nuestra gama más top dentro del sector Smart. Y como es lógico, vamos a indagar y explicar por qué es así. Así que, sin más dilación, vamos a ver, en primera instancia, nuestro menú del día. Hoy vamos a tratar sobre una de las últimas familias que hemos introducido en nuestro portfolio de switching y que es la serie DGS1520. Hablaremos de sus características más relevantes, destacando tanto características físicas como features de nivel 2 y nivel 3, muy importantes en este caso, porque, de hecho, es uno de los puntos que más queremos subrayar hoy. Este modelo de switches incorpora funcionalidades de nivel 3 que lo hace codearse perfectamente con nuestra gama Manage. Claro, la pregunta es, ¿nos interesa dar el salto a esta nueva familia que hoy os presentamos? Pues para eso estamos aquí y para eso hemos venido, para que veáis cuáles son las bondades de este producto y podáis evaluar en qué circunstancias o escenarios es donde más partido podéis sacarle. Como siempre que hacemos un webinar técnico, en el tramo final del mismo compartiré mi pantalla con vosotros y accederemos a uno de estos switches para que os familiaricéis un poco con su interfaz gráfica y también para que veáis dónde están los menús que más habitualmente vais a emplear. En esta demo práctica, y ya que el 1520 cuenta con tantas posibilidades, yo me he decantado por enseñaros a configurar una de ellas, que es la característica de las Private VLAN. La verdad es que tenía tantas opciones para mostraros que al principio tuve una sobresaturación conmigo mismo de ideas que me pasaban por la cabeza, ¿no? de cosas que me hubiera gustado enseñaros. Pero luego cuando reflexionas con tu almohada, como dicen los ingleses, sleep on it, pues a la mañana siguiente lo tuve mucho más claro y me dije, en este webinar, además de configuraciones básicas, de, no sé, dónde se modifica la IP de gestión o dónde se encriptan las contraseñas, voy a lanzar un escenario práctico con una utilidad que sé que le vais a dar uso, como es el tema de la segmentación de red. Porque de este tema nos llegan muchas peticiones cada semana y las Private VLANs es una característica diferenciadora de esta familia. Que, ojo, en otras gamas inferiores podéis implementarlo de otras formas, por ejemplo, con VLAN asimétrica o con Access List. En fin, ya sabéis que siempre hay más de un camino en el mundo del networking. Pero a mí en concreto el uso de las Private VLAN me parece una forma, si se me permite el adjetivo, elegante de llevar a cabo dicha segmentación en nuestra topología de red. Quiero decir con esto, como me van a quedar muchas características interesantes donde explayarme, os emplazaremos a futuros webinars donde iremos explicando dichas funcionalidades. De hecho, tengo en mente un futuro webinar que creo que puede ser del interés de muchos y que se basaría en el tema del enrutamiento estático. Creo sinceramente que es un tema recurrente en muchos de los casos que nos hacéis llegar y si es de vuestro interés, nos pondremos con ello. Hombre, ser humilde es bueno, pero tampoco hay que tener falsa modestia. Cuando hacemos bien las cosas,
creo que también lo podemos decir en voz alta. Estamos ante un equipazo. Esto es así. Mirad, os voy a confesar algo. Mi Switch favorito hasta la fecha era el 1510. Pero claro, me sacan el 1520 y me han puesto en una difícil tesitura. ¿Cuál ha sido la propuesta de D-Link con este Switch? ¿Qué hemos hecho? Pues veréis, hemos cogido la esencia de la familia Smart para evolucionarla y dotarla de más características atractivas que lo conviertan en un equipo aún más polivalente, si cabe, de lo que ya son las series anteriores, como la citada familia DGS 1510. Y claro, es normal que esté recibiendo buenas críticas e incluso premios y menciones. Aquí en concreto os muestro la distinción que se le reconoció en los premios de Muy Computer Pro del 2020, donde fue galardonado como mejor solución de conectividad empresarial. Leo textual desde su web. Por su combinación de rendimiento, escalabilidad, soporte y relación calidad-precio, consideramos a la serie de Link Managed Switches Enterprise DGS 1520 como ganador del premio MC 2020 a mejor solución de conectividad empresarial. Pues eso, que no solo lo digo yo, que lo dice gente muy experta en la materia. Así que, por algo será. ¿Por qué un nuevo equipo? Si ya tenéis un montón. Si ya no hay espacio en la foto para hacerle hueco, pues porque hay que seguir creciendo. El mercado es muy competitivo, ya lo sabemos todos, y se necesitan cada vez equipos más específicos, con más posibilidades de escalabilidad, donde se busca ampliar sus especificaciones técnicas, con un mejor rendimiento y performance. Y claro, la tecnología no para de avanzar, los chipsets que se emplean son más modernos, nos proporcionan CPUs más potentes y, evidentemente, debemos siempre buscar la excelencia en nuestros productos y servicios. Y también entra en juego la autocrítica, reflexionando sobre qué debemos incorporar o qué debemos hacer para mejorar nuestra oferta y ser aún más competitivos. Seguramente el sector Smart Switching ha sido y es uno de los sectores donde más hemos focalizado esta importancia de querer ser mejores, de buscar la innovación y ampliar nuestro portfolio con nuevas familias más potentes. Tradicionalmente, bien lo sabéis, las series DGS 1210 y DGS 1510 han dado respuesta a muchas necesidades del mercado y por ello se han posicionado y se siguen posicionando como top ventas en todo el sector. Ojo, no solo para D-Link, en todo el sector de la rama del switching smart. Y en los últimos años hemos querido reforzar aún más un sector que tantas alegrías siempre nos da. Empezamos de izquierda a derecha o de abajo a arriba, como prefiráis. Como entry level, hemos mejorado al DGS 1100 creando una nueva versión V2, que no solo mejora en estética, sino también en funcionalidades con respecto a su predecesor, como es, por ejemplo, con la creación de port channels. Si queremos gestionar más features, tanto de nivel 2 como los diferentes protocolos de STP, o incluso de nivel 3, con la creación de interfaces IP y de rutas estáticas, entonces nos decantaremos por la familia 1210, que nos dan esa mayor versatilidad. Posteriormente, introdujimos los potentes DGS 1250, que incluyen puertos SFP Plus de 10 GB en toda su gama y que además cuentan con Full CLI para poder así gestionarlos, ya sea desde su interfaz gráfica como desde la línea de comandos. Y el tope de gama, hasta ayer, como os decía antes, lo conformaba
una de las familias de la cual estamos más orgullosos, porque desde su origen no ha hecho más que darnos alegrías. Los DGS 1510. ¿Qué deciros que no, de estos equipos que no sepáis? Son switches que cuentan con muchas más funcionalidades, como por ejemplo la posibilidad de hacer stacking físico con hasta 6 unidades. Pero es que ahora con los DGS 1520 rompemos el molde. ¿Cuál ha sido la idea para este nuevo concepto de switch? Pues no ha sido única. Han sido varias las motivaciones e ideas que queríamos llevar a cabo. Por un lado, incorporar un equipo con puertos multigigabit para que con la aparición del Wi-Fi 6 tuviéramos en nuestro portfolio un switch con puertos PoE que permitan llegar a esa máxima velocidad teórica de 2,5 gigabits por segundo. Pero por otro lado, y quizá más importante, lo que queríamos buscar era un nuevo switch más potente en funcionalidades y características, más cercano a nuestra gama Manage, pero que siguiera perteneciendo a nuestra familia Smart. Es difícil y seguramente hay una delgada línea ahora mismo que separa ambas gamas y lo que es más, este nuevo 1520 seguramente esté pisando las dos. Yo creo que tiene un pie en cada terreno. Pero precisamente por eso lo hemos querido introducir, para daros a vosotros y a todos nuestros clientes un abanico aún más amplio a la hora de decidiros por el switch que más os pueda encajar en vuestro escenario, en vuestro proyecto. Como ya sucediera con los 1250 y siguiendo esa misma línea, hemos lanzado 4 modelos que bien pudieran enmarcarse en 2 subgrupos. 2 modelos no PoE de 28 y 52 puertos y su equivalencia en PoE con puertos multigigabit también de 28 y 52 puertos. Pero vamos a ver en detalle sus características. Dentro de las familias Smart, el único que hasta ahora permitía stacking físico era, como bien sabéis, el DGS 1510. Pues el 1520, por supuesto, también incluye esa posibilidad de stacking. Pero hemos mejorado dicha característica pudiendo aumentar en 2 unidades dicha pila. Si con el 1510 llegamos a 6 unidades en stack, con el 1520 podemos lograr una pila de hasta 8 unidades. Luego veremos en detalle el funcionamiento del mismo y las posibilidades que tenemos, porque otro punto muy destacable es la posibilidad híbrida que tenemos a la hora de formar dicho stacking. ¿Qué más introducimos? Pues la posibilidad del ZTP, del Zero Touch Provisioning, para automatizar las tareas de configuración y poder optimizar el tiempo de subida de las mismas. Su capacidad de conmutación máxima es mayor en los modelos PoE, gracias a esos puertos de 2,5G, tal y como os indicamos en este slide, en el modelo de mayor densidad de puertos PoE, el 52MP, ofrecemos hasta 188 gigabits por segundo de backplane. Dentro de los modelos que ofrecen Power over Ethernet para alimentar APs, cámaras o teléfonos IP, el Power Budget inicial es de 370 vatios, pero si le añadimos la fuente redundante, entonces sería del doble, de 740 watts. Sobre las RPS, luego os enseñaré en detalle porque otra novedad importante que incluimos es la posibilidad de fuente redundante tanto para los modelos PoE como para los que no son PoE. Y además os presentaremos una nueva RPS muy innovadora e interesante que es la DPS 520. Luego la veremos. Más cosas. Pues presentan puertos 10G eléctricos y también slots SFP Plus de 10 GB para fibra. Estos puertos de 10G podemos usarlo bien para formar el stacking físico o bien
como puertos de uplink de alta velocidad. La verdad, ya lo estáis viendo, es que es una familia que ofrece mucha flexibilidad en todas sus funcionalidades. Y justamente, hablando de esa versatilidad, hay que hablar de las múltiples características tanto de nivel 2 como de nivel 3 que ofrece. Si os parece, como en este slide hay mucho contenido, vamos a desglosarlo y así subrayamos algunos de los puntos más importantes. A mí que tanto me gusta hablar de segmentación de redes y dividir el tráfico con VLANs, pues vamos justamente a eso, a dividir esta información en trocitos más gráficos y explicativos. Bueno, ya sabéis que ahora se habla mucho del Wi-Fi 6 y todo lo que nos va a traer. Y evidentemente, nosotros como fabricante debemos adelantarnos al momento en el que esta tecnología impacte realmente en nuestra sociedad. Y por eso ya sabéis que en la parte wireless estamos incluyendo puntos de acceso compatibles con esta nueva tecnología y también por eso incorporamos estos switches con puertos multigigabit para poder llegar a aprovechar esos 2,5 gigabit por segundo teóricos. ¿Que igual falta tiempo para todo esto? Seguramente sí, pero no nos podemos quedar atrás y por eso ya incorporamos en nuestro portfolio 2 modelos PoE con hasta 4 puertos multigigabit. Los reconoceréis fácilmente porque en el frontal del switch ya os los marcamos en azul. En el caso del DGS 1520 28MP son los puertos del 21 al 24 y en el modelo 52MP son los puertos del 45 al 48. Con total seguridad, la parte más amplia y que por ende sería la más densa es en lo que se refiere a la enorme variedad de protocolos, funcionalidades y ventajas que nos aporta, ya sea, no sé, a nivel de clasificación de servicio, de seguridad, de características L2 y sobre todo, como elemento diferenciador dentro del sector Smart, las features de nivel 3 que incluye. El objetivo es el que vengo reiterando, dar un paso más para ofreceros un equipo, llamémosle entry level para los managers. Pues ya le dotamos de, por ejemplo, protocolos de routing dinámico. En concreto, habla tanto RIP V1 y V2 como RIP PNG. Ya sabéis que todos nuestros equipos están siempre preparados para trabajar, ya sea en IPv4 como en IPv6. Por cierto, ¿cuándo se dará el salto definitivo a IPv6? Hay algunos que directamente dicen nunca, porque es casi imposible sustituir todo el legacy. Y porque, en cierto modo, IPv4 en topologías o escenarios privados funciona bien y es más que suficiente para lo que un entorno LAN suele necesitar. En cualquier caso, al igual que hacíamos antes referencia con Wi-Fi 6, nosotros lo incorporamos al margen de los pronósticos siempre tan complejos sobre qué protocolos se van a imponer. Nosotros ya vamos por delante y así nos aseguramos de no quedarnos fuera en este mundo tecnológico que avanza en ocasiones a ritmos tan, digamos, vertiginosos. Más, estamos hablando de los protocolos de enrutamiento dinámico. También entiende el protocolo OSPF, lo mismo que con RIP, tanto OSPF V2 como V3, es decir, para IPv4 como para IPv6. En la parte de static routing hemos ampliado de manera más que considerable las entradas que podemos introducir, hasta 512 rutas estáticas. Y entre otras características interesantes de nivel 3, se me ocurre destacar que incluye VRRP, con lo que aumentamos en características de redundancia y disponibilidad. En este caso, con el VRRP a nivel de la puerta de enlace. En la parte de nivel 2, pues incluye todo lo que comprende este nivel, desde protocolos para evitar bucles, ya sea el spanning tree en todas sus versiones o el loop anti-tension,
agregación de enlaces mediante LACP y entre otras muchas más. Aquí os he subrayado un par que creo son reseñables. Por un lado, el Q-in-Q y por otro, el tema de las private VLANs que os comentaba al inicio del webinar. Con el Q-in-Q se puede montar un túnel 802.1Q, que sería como un túnel VPN, pero a nivel 2. Con respecto a las VLANs privadas, es una funcionalidad muy interesante, ya que nos permitirá tanto comunicar diferentes VLANs como aislar los equipos que estén en una determinada VLAN entre ellos. Y todo ello sin necesidad, no sé, de utilizar un router ni de emplear ACLs. Hoy en el hands-on os vamos a explicar cómo funcionan y cómo se configuran. Pero volviendo al uso de estos switches, en definitiva, y la idea que quiero transmitiros hoy, estamos ante un switch que será ideal para entornos empresariales donde necesitemos un altísimo rendimiento y con un elevado repertorio de opciones de configuración. La familia 1520 está más que preparada para adaptarse a las necesidades de cualquier compañía. Entre sus puntos fuertes está, lógicamente, su posibilidad de hacer stacking físico con otras unidades independientemente del modelo. Quiero decir, que podemos hacer un stack donde mezclemos un DGS 1520-28 con un 52 MP y con otro 28 MP. Las únicas dos condiciones para llevar a cabo el stacking son, primero, usar switches de la misma familia, en este caso la familia 1520, y la segunda, que todos tengan la misma versión de firmware antes de llevar a cabo el proceso del stacking entre ellos. Pues bien, como venimos comentando, podemos apilar hasta 8 unidades y uno de sus puntos fuertes es que podemos hacer stacking tanto con fibra como con cobre. Podemos emplear los dos últimos puertos que son slots SFP Plus de 10 gigas y podemos usar los cables Direct Attach. También podemos hacerlo aún más fácil y con cables UTP de categoría 6A podemos formar el stack haciendo uso de esos dos puertos 10G base T. Y como tercera alternativa, si queremos lograr el máximo ancho de banda posible entre ellos, que llegaría a ser entre 2 unidades de 80 gigabits por segundo, pues entonces podríamos usar el modo híbrido, que sería enlazarlos simultáneamente con los puertos de fibra y de cobre. En ese caso tendríamos 4 conexiones entre los dos switches, de velocidad 10 gigas en cada puerto. Y al ser bidireccionales, por eso saldrían esos 80 gigas que os marcamos en el slide. Más puntos importantes y más ventajas que nos ofrecen estos potentes switches. Nos permiten añadirles una fuente redundante. Si queremos una instalación bien redundada a todos los niveles, el tema del RPS no nos puede faltar. Aquí cambia el modelo de RPS según si hablemos de los switches PoE o no PoE. Para los modelos PoE tenemos la RPS que tenéis en pantalla, que es el modelo DPS 700, que es enracable, al igual que el propio switch. Y aparte de darnos esa redundancia eléctrica, nos va a aumentar el power budget que nos ofrecen estos switches PoE al doble de su valor. Ahora, si tanto el modelo 28MP como el 52MP nos ofrecen ya de inicio hasta 370 vatios de power budget, si les añadimos la DPS 700, entonces logramos un power budget de 740 vatios. Una novedad muy interesante. También incorporamos la posibilidad de RPS para los switches no PoE.
y lo hacemos con un nuevo modelo de fuente que os voy a enseñar ahora en detalle. Es la DPS 520. Insisto que está pensada para los modelos que no son PoE, que son el DGS 1520-28 y el 52. Por tamaño, ya estáis viendo, quizás suponiendo, que va a ser menor que el ancho que tiene el DPS 700. Sería algo menos de la mitad. Y por eso es que podríamos poner hasta 2 unidades en una misma línea de un rack. Para ello, precisamente, podemos usar la bandeja o chasis, como queráis llamarlo, que es la DPS 800, que nos va a permitir alojar 2 unidades de esta fuente DPS 520. Pero es que lo más interesante de esta fuente redundante aún no lo he comentado. Vamos a verlo en el siguiente detalle que os voy a mostrar. Con la DPS 700 tenemos un cable específico que ya os suministramos en la caja del equipo. Y cada DPS 700 nos servirá para dar alimentación redundante a un switch PoE. Correcto. Con la nueva DPS 520, que insisto es para los modelos no PoE, vamos a poder alimentar con una sola fuente hasta 4 unidades si hablamos del switch de 28 puertos y hasta 3 unidades en el caso del modelo de 52 puertos. La conectividad no se hace con ningún cable propietario, sino con cables UTP. Sí, lo habéis oído bien. La DPS 520 tiene hasta 4 puertos con los que podremos interconectar dicha fuente a cada uno de los switches que queramos redundar. Que igual pensáis, entonces tengo que sacrificar un puerto de los switches para lograr dicha conexión. Pues no, ya hemos pensado también en eso. En los modelos que no son PoE, os añadimos en su parte trasera un puerto de management. Y será a ese puerto donde conectaremos la DPS 520. Lo que es más, en dicha RPS hay un quinto puerto, que es el que veis a la izquierda en la imagen, que es precisamente de management. ¿Qué me quieres decir con todo esto, Alberto? A ver, vamos a explicarlo más fácil. Si yo tengo, pongamos, 4 unidades de DGS 1520-28. A las 4 unidades puedo ofrecerles RPS con una sola unidad de esta fuente DPS 520. Y además, al conectarme al puerto de gestión de dicha fuente, voy a tener acceso a los 4 switches y voy a poder gestionarlos. Esta innovación, sinceramente, me parece realmente interesante, porque todo lo que sea trabajar desde un puerto out of band siempre nos permite introducir cambios de IPs y demás configuraciones sin que nos afecte en la propia sesión. Con lo que aquí es muy potente el tener un solo puerto de management para poder, como digo, llegar a gestionar hasta 4 switches diferentes. Combinando todo esto que hemos explicado, fijaos, cojamos al equipo más pequeño de la familia, el DGS 1520-28. Pues podemos montar un stack de 8 unidades y todo el stack estaría redundado simplemente con el uso de 2 fuentes DPS 520. Si lo vamos a montar en rack, añadimos el chasis ya comentado, DPS 800, y para lograr el máximo rendimiento del stack, os he pintado en la imagen el modo híbrido, para así obtener el mayor ancho de banda posible entre las diferentes unidades. Los cables que os he pintado en rojo serían los cables Direct Attach, que irían conectados a los puertos
SFP Plus. Ya sabéis, por cierto, que tenemos cables tanto de 1 como de 3 metros. El modelo que aquí os pongo es el DEM CB100S, que sería el de 1 metro. Pues con 8 cables Direct Attach y 8 cables UTP categoría 6A, tendríamos todo el stack en el modo más óptimo, que sería en modo anillo o en modo duplex ring, como queráis llamarlo, que es el que nos ofrecerá el mejor rendimiento de nuestra pila. Y nos está quedando un backplane de casi 400 gigabits por segundo, sumando la capacidad de todos los puertos que nos quedan libres. Ahí es nada. Luego, además, podemos crear, no sé, agregación de enlaces, porque ya hemos dicho que soporta LACP, en fin, que podríamos seguir añadiendo temas de redundancia en nuestro escenario. ¿Que aún queréis más capacidad y que además queréis añadir PoE? Pues ningún problema. Del pequeño de la familia pasamos al hermano mayor, al 52MP. En este caso, acordaos, para lograr redundancia eléctrica, la fuente que necesitamos emplear es la DPS 700 y es una RPS por cada switch, ¿de acuerdo? Claro, es lógico, se necesita más potencia, pues estamos hablando de modelos PoE, por eso es que necesitamos una fuente redundante más potente. Al igual que en el caso anterior, podemos montar un stack de 8 unidades y de nuevo podemos hacer las uniones de los equipos, ya sea con cables Direct Attach, con cables UTP o en el modo híbrido con ambos tipos. Fijaos bien la barbaridad de las cifras resultantes con un backplane que se acercaría al tera y con un power budget muy próximo a los 6.000 vatios. En fin, posibilidades ilimitadas con esta modalidad de stacking de hasta 8 unidades. Bueno, pues vamos a ver qué pinta tiene uno de estos switches. ¿Os parece? Yo tengo aquí conmigo, nuestro invitado de hoy es un DGS 1520-28. Aquí os paso unas fotos del unboxing. ¿Qué nos encontramos al abrirlo? Pues, evidentemente, y en primer lugar, nuestro flamante switch, muy bien preparado y protegido. Incluimos el cable de consola con conector RJ45, gracias al cual vamos a poder conectarnos a la CLI del switch a través de su puerto de consola sin necesidad de hacerlo a través de ninguna IP. También nos aportamos tanto los kits de instalación en rack, las Ls u orejas, como queráis llamarlos, como sus correspondientes tornillos para ajustarlos al switch. Y cuatro patas de goma antideslizantes para pegar en su parte inferior en caso de que el equipo fuera a sobremesa. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos al abrir la caja? Pues también está el cable contenedor del cable de alimentación para evitar tirones y disgustos o sorpresas inesperadas y de esta forma evitar que accidentalmente dicho cable se suelte. Y hablando del cable de alimentación, os ofrecemos dos. Como la fuente de alimentación es interna en el switch, solo es necesario dicho cable, que como digo, os ofrecemos tanto la versión que empleamos aquí en España y Portugal, de típico conector Shuko, como la versión británica. Y además de todo ello, una guía rápida de instalación del equipo. Y cuando sacamos el equipo, ¿qué nos encontramos? Pues en la parte frontal es donde tenemos a la izquierda el puerto de consola, a continuación los 24 puertos eléctricos de 1 gigabit, justo a continuación, un poco separados, los puertos 25 y 26, digo separados y está hecho a propósito para que los distingamos claramente, ya que estos dos son los de 10 gigabit eléctricos. Y a la derecha de estos dos, la pareja de SFP Plus de fibra de 10G, que vienen tapados con los típicos protectores para que no les entre polvo ni suciedad. Más, en los modelos que no son PoE,
os recuerdo que en la parte trasera vamos a encontrar un puerto adicional, que es el puerto de management. Recordad que lo hemos comentado, será el puerto que utilicemos en caso de usar la fuente redundante, la DPS 520. Y también podemos emplearlo para conectarnos al equipo y configurarlo. De hecho, yo voy a realizar el hands-on conectándome a dicho puerto porque creo que es una ventaja que podemos y debemos explotar. Por cierto, que en la parte trasera también es donde encontramos el conector de alimentación. Y a nivel de LEDs o indicadores, en la parte frontal nos encontramos con el LED de encendido del equipo, también el LED de consola, que se iluminará lógicamente cuando estemos conectados por consola, y el LED del estado del ventilador. Por cierto, este último veréis que pone fan error y si detecta alguna anomalía lo veréis iluminado en rojo. Si está iluminado en verde, es indicativo de que está trabajando en las condiciones correctas. ¿De acuerdo? Justo al lado está el botón, ese agujerito, que es válido tanto para las opciones de reset del equipo como de la opción de ZTP, del Zero Touch Provisioning. Y finalmente, a la derecha del todo, también en el frontal del switch, tenemos el Stack ID, que cuando montemos 2 o más equipos en stack nos interesará especialmente. Si el equipo, después del proceso de stacking, si el equipo se transforma en master del stack, alternará los valores de su ID con la letra H mayúscula. Si el switch en cuestión queda como backup del master, entonces los dos valores que irá alternando serán su ID por un lado y una letra H minúscula por el otro. Y el resto de equipos que actuarían como esclavos solo mostrarán su identificador numérico, su ID. Si no activamos la opción de stacking, pues veremos un 1 en dicho panel. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo dicho, voy a proceder a compartir la pantalla y le echamos un ojo a su configuración. Vamos a ello. Vale, diréis, este no es el switch, esta es la web de The Link. Sí, ya lo sé. No me he equivocado. Estoy aquí a propósito. Ya que vamos a, bueno, a ver un poquito cosas básicas a nivel de configuración y buenas prácticas a la hora de ponernos con este equipo, pues vamos a empezar por lo primordial y es recordaros que desde nuestra web ya os damos una serie de utilidades muy interesantes, como es la última versión de firmware oficial disponible, que siempre, 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 ya lo sabéis, os recomendamos que os descarguéis y realicéis ese update a vuestros equipos. Así que vamos a hacerlo en primer lugar. ¿Dónde encontramos este fichero? Bueno, pues iríamos a la lupa, buscaríamos el modelo en cuestión, en este caso el DGS 1520, ¿de acuerdo? En la búsqueda, fijaos que aparte de la familia 1520 ya nos aparece la fuente redundante de la que hemos estado hablando. Clicamos sobre esta familia y arriba a la derecha tenemos la opción de soporte. Pues vamos a soporte que nos lleva abajo del todo, donde, por cierto, aquí también os vamos poniendo una serie de documentos que puedan ser interesantes según la familia de switches, de algunos how-tos básicos que os estamos incluyendo, que, insisto, os puedan ser de ayuda. En este caso, la parte del firmware, si hacemos clic sobre ella, vemos que la versión oficial es la 1.00029, ¿de acuerdo? Si quisiéramos actualizar la versión porque tuviéramos una anterior, pues tan sencillo como descargar y subir dicho fichero. ¿De acuerdo?
Muy bien, ahora sí. Ahora sí estamos en la interfaz gráfica del switch, del DGS 1520. Así que nada, vamos a entrar. De inicio ya sabéis, los credenciales por defecto son los de admin. Y bueno, empezaríamos justamente revisando esa versión del firmware que acabamos de comentar. Ya en la página principal lo tenemos aquí, os lo marco, que es justamente la versión de firmware que hemos comentado, por tanto, no tenemos que realizar ningún upgrade. Pero bueno, ya que lo hemos comentado, ¿cómo se haría esa actualización en caso de ser necesario? Pues vamos a verlo. Para realizar la actualización del firmware, nos tenemos que ir a las opciones que tenemos en el menú superior, a la opción de Tools, donde encontraremos la opción de subir esa nueva versión de firmware mediante HTTP. Vamos a hacerlo. Dentro de este menú es muy sencillo. En la opción de seleccionar archivo y nos abriría y buscaríamos la carpeta donde tenemos alojado dicho fichero. En el campo de Destination File que tenemos justo debajo, que muchas veces nos preguntáis, es un indicativo, es un nombre descriptivo que vosotros queráis ponerle. Le podéis poner el mismo con el que viene o le podéis poner otro. Yo, por ejemplo, tengo la manía de poner siempre FW delante de todos los firmware y luego a continuación el número de la versión. Ya digo, es indiferente. Lo va a subir igual el fichero. Es simplemente el nombre que vosotros lo vais a rebautizar si es que queréis ponerle un nombre diferente al que viene por defecto. Y a continuación le haríamos clic en este botón que tenéis aquí de Upgrade. Subiría el fichero y con eso ya tendríamos la nueva versión en nuestra flash. Que no significa, importante, que no significa que ya esté trabajando con ese firmware. De hecho, nos faltaría un segundo paso que lo vamos a ver ahora. Una vez subido el fichero, le tenemos que decir al switch que en su próximo reinicio, cuando lo volvamos a arrancar, arranque con esta nueva versión de firmware que le hemos subido. Para eso tenemos que ir a la sección de Management y dentro de los diferentes menús que nos aparecen, ir a la opción de File System. Dentro de la opción de File System, clicamos en C y aquí nos van a aparecer los diferentes ficheros, ya sean de firmware, ya sean configuraciones que le podamos ir subiendo. Aquí el único límite lo marca el espacio que tenemos en la flash, que es de 64 megas. Pero hasta que llenemos ese espacio, podemos ir poniendo, sobre todo es muy útil el tema de tener múltiples configuraciones, ¿de acuerdo? Aquí almacenadas. Lo importante es este botón que en estos dos casos ya estáis viendo que está marcado, que está en gris claro, que pone Boot Up. Es justamente el fichero con el que va a arrancar el switch, tanto a nivel del firmware con el que va a arrancar, como a nivel de la config con la que va a iniciar, ¿de acuerdo? Una vez que, insisto, hagamos un reboot del switch, porque nosotros, si quisiéramos cambiar esa versión del firmware, después de haberlo subido, seleccionaríamos este botón de Boot Up en este nuevo fichero que hemos subido y reiniciaríamos el switch para que, de hecho, empezara a trabajar con esa nueva versión y el upgrade se hiciera realmente. ¿De acuerdo? Muy bien. Más cosas que os puedo contar. Bueno, hemos entrado con admin. Evidentemente, una de las buenas prácticas es siempre cambiar ese usuario por defecto y poner otro nuestro, ¿de acuerdo? Pues también dentro de la parte de management es donde tenemos la parte de los nombres de usuario, ¿de acuerdo? Lo tenemos en User Account Settings. Vamos a entrar y lo hacemos. Vale, aquí tenemos el usuario admin, ¿de acuerdo?
y vamos a crear uno nuevo. Por ejemplo, de nombre D-Link. En el campo de privilegio, ya sabéis, si es un usuario para vosotros, dadle el mayor valor, porque es simplemente a nivel de temas de edición, ¿de acuerdo? Entonces vamos a darle el valor 15 y luego vamos a ponerle una contraseña. Aquí lo de contraseña siempre lo hago despacio, porque siempre tengo el miedo de, ya verás, que en un webinar en directo luego no podré entrar y se me queda colgado aquí el tema. Porque claro, lo siguiente que vamos a hacer, que será no solo, esto lo repito muchas veces, no solo crear el nuevo usuario, eliminemos el que está por defecto, porque si no vamos a poder seguir entrando con admin. Entonces, evidentemente no serían buenas prácticas dejar el que hay por defecto, que ya lo conoce todo el mundo. Entonces, nos vamos a la opción de delete y ahora sí nos queda únicamente el usuario de D-Link, que tiene máximo privilegio. Con el otro ya no podríamos entrar. ¿De acuerdo? Yo lo que suelo recomendar, fijaos, en esto que he comentado, que sí, que parece una tontería, ¿no? De equivocarme en la contraseña. Nos puede pasar a cualquiera, ¿vale? Pasa en las mejores familias. Entonces, yo, una de las buenas prácticas que recomiendo es, fijaos que hasta ahora no he guardado la configuración, ¿vale? O sea, acabo de poner el nuevo usuario y una de las cosas que siempre tenemos muy metido dentro es que hay que ir salvando los cambios, ¿vale? Yo lo que recomiendo es hacer un logout, entrar con este nuevo usuario comprobando que efectivamente el usuario y la contraseña están correctos y entonces ya sí salvamos la configuración, ¿de acuerdo? Porque no es lo mismo decir, uy, me he equivocado, no entro por el motivo que sea y entonces hacemos un reboot, hacemos un reinicio, que en el caso de que realmente no ya esté guardada la configuración, vamos a tener que forzar un reset, ¿de acuerdo? Entonces, yo prefiero el verificarlo de esa forma. Bueno, pues vamos a hacerlo. Entonces, hacemos un logout. Y ahora vamos a entrar con los nuevos credenciales que hemos creado. Usuario de link. Y ahora pongo la contraseña. Vale. Vemos que está bien, que es todo correcto. Entonces, guardamos ahora sí la configuración, ¿vale? Actualizamos ese fichero, nuestra startup config. ¿Dónde lo tenemos? Lo tenemos arriba a la izquierda, en el menú superior, en la parte de Save. Vamos a guardar, vamos a sustituir el fichero que tenemos, pero ya digo que podríamos tener más de un fichero de configuración si quisiéramos. También es otra forma de trabajar, ¿de acuerdo? Pero yo en mi caso no quiero dejar ya ningún tipo de señal con respecto del otro usuario, solo quiero dejar el nuevo que he creado. Aplico y ya estaría guardada la nueva configuración. Muy bien. En interfaz gráfica no se ve desde la línea de comandos sí. Es una de las cosas que ya hemos comentado en webinars que hemos hecho sobre la seguridad, el tema de encriptar la contraseña. Quiero decir, si volvemos otra vez a la parte de donde estaba el User Account Settings, vamos a ello. Aparentemente, la contraseña no la vemos. Digo aparentemente porque, repito, si accedo por el puerto de consola, si accedo por Telnet o por SSH, si hago un show run, sí voy a ver en texto plano esta contraseña, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es encriptarla, como buenas prácticas a nivel de seguridad. Bueno, pues vamos a hacerlo que justo lo tenemos, esta opción en la opción de debajo, ¿vale? Vamos al Password Encryption. Por defecto, ya lo estáis viendo, está deshabilitado, entonces bastante sencillo, ¿no? Muy intuitivo. Habilitarlo y luego nos va a dejar dos métodos. Uno es el MD5, el Message Digest, y el otro es el SHA-1. Para lograr el objetivo que queremos, la verdad es que nos es indiferente.
así os lo digo. No, tampoco a nivel de seguridad se pueden hacer más cosas, pero lo que es para encriptar una contraseña, tampoco nos volvamos locos. Sí que es verdad que el SHA-1 lo hace con más bits, un poquito más moderno, pues bueno, vamos a hacerlo con el SHA-1 porque al final lo que queremos es básicamente que en un show run nuestra contraseña sea indescifrable. ¿De acuerdo? Pues aplicamos y así de simple ya tendríamos nuestra contraseña encriptada. Vale, ya tenemos nuestro usuario y contraseña. Para acceder, ¿vía qué métodos? Pues esto lo vemos en la sección de Login Method. Tenemos varias formas de acceso, no solo a través de la interfaz web, ¿no? De la web UI, sino también podemos acceder, como decíamos, por consola, por telnet o por SSH. Y también podemos modificar el método con el que logarnos. Ya veis que por defecto pone el login local, es decir, que va a coger el usuario local que nosotros hemos creado, pero podemos cambiar ese método de logarnos por un usuario que sea solo perteneciente a uno de estos métodos, a una de estas aplicaciones. Yo lo voy a dejar en el login local y con este usuario de The Link y la contraseña que he creado podría acceder por cualquiera de esos tres métodos. Por cualquiera de estos tres métodos, excepto ahora mismo por el de SSH, porque SSH por defecto no viene activo. Así como Telnet sí que viene activo, la Secure Shell somos nosotros los que tenemos que activar este protocolo. ¿Cómo se hace? Vamos a hacerlo, que también es muy sencillo. Como es un tema de seguridad, pues lo vamos a encontrar en el menú de Security. Bien, lo dicho, es una feature de seguridad, por tanto, tiene que estar debajo de este menú. Y si vamos a los global settings, ya estamos viendo que por defecto está desactivado. Bueno, pues muy sencillo, ¿no? Hay que activar y aplicar. Vamos a hacerlo. Lo marcamos en Enable y aplicamos. Y el segundo paso que hay que hacer es generar las claves RSA, que lo hacemos justo en la opción de abajo, que es la opción de Hostkey. El número de bits, si queréis, podéis seleccionar el máximo número, que es 2048, o, por ejemplo, yo voy a hacer con 1024, ¿de acuerdo? Las buenas prácticas serían siempre hacerlo con el valor máximo. Pero bueno, como estamos ahora probando, tampoco hace falta buscar el máximo valor. Le daríamos a generar. Y una vez que la ha generado, nos diría que OK y ya lo tendríamos. Así de sencillo. Ahora sí que podríamos acceder por SSH. Claro, accedemos por SSH, que es más seguro, porque a diferencia de Telnet, ya sabéis que el tráfico lo encripta, en Telnet no, en Telnet va en texto plano. Entonces, ahora la siguiente parte sería capar el acceso por Telnet. Podemos o bien capar el servicio entero o bien securizarlo o darle acceso solo a quien nosotros queramos. ¿Esto dónde se hace? Volvemos otra vez a las opciones de management y lo vemos. Pues ya lo estáis viendo, muy sencillo, ¿no? Hay muchos menús que ya son autoexplicativos, Telnet y web. Pues ahí es donde vamos a tener las opciones de habilitar o deshabilitar estos servicios. Es muy habitual, una vez que ya tenemos activo SSH, deshabilitar la opción de Telnet, ¿de acuerdo? Es una buena práctica. No, en cambio, o yo al menos no recomiendo el desactivar la parte de interfaz web, ¿vale? Yo no le encuentro el motivo, ¿no? Lo podéis hacer, evidentemente, por temas de seguridad. Pero ya digo, yo creo que mejor que eso sería limitar el acceso a aquellos usuarios, a aquellas direcciones IP que vosotros queráis darle acceso, ¿de acuerdo? Esto lo podemos hacer o bien con una ACL de tipo extendida o también
con la utilidad que tenemos en la parte de seguridad de Trusted Host. Si queréis, os lo enseño y así veis cómo funciona. El Trusted Host es muy sencillo, es al final, bueno, necesita de una ACL para saber esa lista de direcciones IP que tú le digas al switch, oye, estas son la lista de direcciones confiables, ¿de acuerdo? Porque son la lista de direcciones IP que yo quiero darles acceso y solamente a esas IPs nos va a permitir dicho acceso, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ahora mismo yo estoy configurando el equipo y además yo voy a ser el único técnico, el único ingeniero que va a configurar, que va a tener acceso al mismo a nivel de, pues eso, a nivel de management, a nivel de configuración. Vale, pues voy a darme acceso exclusivamente a mí. ¿Cómo lo hago? Como digo, necesito crear una ACL de tipo estándar, la más sencilla, que me permita esa IP de origen, la IP de mi máquina, de mi ordenador. Dices, ¿cuál es mi IP? Vale, podría hacer un IP config, pero es que ni siquiera eso. Desde el switch, esa información ya te la brinda. ¿Dónde? Os enseño también porque a veces hay muchas cosas que a lo mejor no las hacemos de otra forma y yo creo que aprender más maneras es siempre bueno. Y la verdad es que en estos switches hay un montón de opciones que son muy útiles, ¿de acuerdo? Pues esto lo tenemos, volvemos otra vez a la parte de Management User Account Settings y ahí vamos a ver qué nos dicen los usuarios. Fijaos. Aquí es donde tenemos nuestra tabla de usuarios, pero hay otra pestaña arriba que nos pone tabla de sesiones. Vamos a clicar sobre ella y fijaos que ya nos está cantando que antes hubo otro usuario que era el admin, ¿de acuerdo? Y ahora está el nuevo usuario que es el que se llama The Link. En ambos casos es el mismo, que soy yo, que es mi máquina, y aquí tenemos la IP. Pues fijaos, 192.168.0.100. No he tenido que ir al CMD para hacer un IP config. Directamente ya el switch me está cantando esta información que es la que necesito. ¿De acuerdo? ¿Veis? Ya hay muchas cosas que el switch en todo momento está registrando. No se le escapa nada a este switch. Vale, pues vamos a hacer esto del Trusted Host. Queremos securizar, por ejemplo, el acceso por web. Que ahora mismo no haya nadie que interfiera, que solo yo pueda acceder. ¿De acuerdo? Pues los pasos, como digo, son muy sencillos. Crear una ACL estándar y luego aplicar el Trusted Host. Venga, vamos a hacerlo. Bien, estamos en el menú de las ACLs. Vamos a crear una, la más sencilla, test 1, por ejemplo, la podemos llamar. Vamos a ello. Sin complicaciones. Hace el estándar, el ID se lo podéis poner o no, ya sabéis que esto lo hace él automáticamente si no lo ponéis, yo le pongo el 1, dentro de ese rango del 1 hasta el 1999, y el nombre de la ACL, pues test 1, el que queráis vosotros. Tras aplicar, ya tenemos la ACL creada, vamos a añadirle que nos permita la IP nuestra, ¿de acuerdo? La seleccionamos y le damos al botón que está aquí a la derecha de añadir regla. Muy sencillo, simplemente en el origen poner nuestra IP. Ni siquiera nos importa ni nos interesa el destino. El destino lo vamos a dejar en any. Solo vamos a poner en host la IP de nuestra máquina. Muy bien, esta es nuestra IP, lo hemos visto antes, aplicamos y ya tendríamos la ACL creada. Aquí la tenemos, muy sencilla. Si fueran más máquinas las que quisiéramos darle acceso, vamos añadiendo secuencias. Y ahora nos vamos a la parte de seguridad Trusted Host a decirle que por interfaz web solo quiero permitir las IPs que pertenezcan a esta ACL. Pues venga, vamos a hacerlo.
¿vale? Desde el menú de Trusted Host, ya veis, es que son solo dos campos. Es muy sencillo. En el nombre de ACL vamos a seleccionar la test 1 y en el tipo podemos filtrar ya sea para Telnet, para SSH, para HTTP o HTTPS. En este caso va a ser para la interfaz web. Aplicamos y ahora mismo yo, con mi máquina, con la 192.168.0.100, sería el único que tendría acceso, ¿de acuerdo? Y vemos que está funcionando porque yo sigo teniendo acceso, si no, habría perdido conectividad. Por cierto, con respecto al tema de las IPs que os comentaba, yo estoy accediendo, si volvemos otra vez a la ventana principal, yo estoy accediendo a la IP de management, del puerto de management, mejor dicho, para no liarnos, porque ya sabéis que nuestros switches por defecto tienen una IP asociada a la VLAN 1, que es la 10.090, y en aquellos switches que tienen puerto de management, esta IP por defecto va a ser la 192.168.0.1. Como este es uno de los dos modelos que decíamos que no es PoE, yo tengo ese puerto de management, es donde estoy conectado y estoy conectado a esta IP. ¿Ventajas que me da el puerto de management? Pues, por ejemplo, ahora puedo modificar esta IP de la VLAN 1 sin perder la sesión, porque estoy lo que se llama en una IP de out of band, ¿no? No afecta si estoy con otro rango de IPs. De hecho, vamos a hacerlo. Todo lo que es la parte de interfaces IP, lógicamente, es una característica, una opción de nivel 3, pues será allí donde encontremos las interfaces IP, ¿de acuerdo? Pues vamos allí. Lo que os decía, vamos a encontrar tanto la parte de IPv4 y IPv6, siempre vamos a tener esa dupla para los diferentes protocolos, ¿no?, que tenemos. Pero bueno, nosotros estamos trabajando en IPv4, lo que también hemos comentado. Tenemos la IP 10.090 asociado a la VLAN 1, que es la VLAN por defecto, que es la VLAN nativa, y yo puedo cambiarla sin ningún problema, sin que pierda sesión, sin que vuelva a tener que apuntar a otra IP, porque ya digo, son dos rangos totalmente separados. Vamos a cambiarla, no sé, por cambiar el último byte por 91. Pues lo hacemos simplemente desde el botón Edit y cambiamos ese valor. Ya estaría, simplemente nos faltaría aplicar y ya tendríamos la IP cambiada. ¿Veis? Si yo estuviera accediendo a través de la VLAN 1, pues en ese momento perdería gestión, ¿no? Cuando tenemos que configurar varios switches, claro, como todos tienen de inicio las mismas IP, la 10.090, tenemos que cambiarle en cada uno de ellos para que no haya conflicto a nivel de IPs, podamos acceder a cada uno de ellos individualmente, bla, bla, bla. Si lo hacemos a través de esta interfaz de la IP de gestión, ya digo, no vamos a tener problema de salir, volver a entrar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Para mí es una ventaja. Más cosas que os quería enseñar. Por ejemplo, a nivel de ahorro de energía, si nos vamos a la parte, al menú de abajo, en la parte green, tenemos la opción triple E, que sabéis que responde a las siglas Energy Efficient Ethernet, que está definido en el IEQ 802.3 AZ. El objetivo es reducir el consumo. El criterio que usa para reducir la energía es cuando comprueba que no se están enviando paquetes. Es decir, si no hay tráfico, el puerto se pondrá en ese modo de ahorro de energía. Pues la verdad es que configurarlo es bien sencillo. Simplemente hay que seleccionar el rango de todos nuestros puertos eléctricos y habilitarlo. No se aplica en los puertos SFP+. De hecho, si lo intentarais, os saldría una ventana emergente diciendo justamente eso, que no es posible, porque es una norma que se aplica, insisto, solo a los puertos eléctricos. Pues seleccionamos el rango y de una sola tacada lo tenemos, que es muy, muy, muy fácil y muy eficaz. Por ejemplo, voy a aplicarlo, lo quiero aplicar solo a los puertos del 5 al 8. Pues selecciono el puerto de origen el 5 y hemos dicho hasta el 8. Por defecto ya veis que está desactivado, pues
le daría a habilitar y aplicaría. Y automáticamente estos 4 puertos del 5 al 8 pues ya tendrían esta nueva feature aplicada. ¿De acuerdo? Más cosas que os puedo enseñar. Bueno, se me ocurre el control de flujo. El flow control en Ethernet es un estándar del IE Cubo, concretamente el 802.3x, y es un mecanismo para detener temporalmente la transmisión de datos en las redes cuando se detecta saturación. Lógicamente, el objetivo de este mecanismo es evitar la pérdida de paquetes en presencia de congestión en la red. ¿Esto dónde se configura? Pues tendríamos que ir a la parte de sistema, a la parte de configuración de puertos. Vamos allí y vamos a ver. Bien, aquí os marco esta característica. De nuevo, la encontramos que está deshabilitada. Eso sí, importante, esta feature está pensada para equipos donde no esté implementado el stacking. Es decir, si hacen stacking físico, se puede habilitar, pero solo va a funcionar entre conexiones que pasaran por el mismo switch. Si la conexión de un extremo pasa por unidad del stack y sale por otra diferente, entonces no estaría funcionando correctamente el flow control, ¿vale? Entonces, cuando tengamos equipos individuales, también es una buena práctica el activarlo. Simplemente, de nuevo, tenemos aquí el rango de puertos, ¿vale? Y una vez que seleccionamos el rango de inicio y final, pondríamos el flow control activo y aplicaríamos, ¿de acuerdo? Así de sencillo. Más cosas. El control de tormentas de broadcast, que es otra de las cosas que muchas veces nos preguntáis. Como es un tema de seguridad, está lógicamente en el menú de security. Vamos a ver. Bueno, con la función de Store Control podemos protegernos de un ataque de paquetes broadcast o inundación de otro tipo de paquetes, ya sea multicast o unicast. El caso es marcar un umbral por encima del cual no vamos a admitir ese tráfico que nos esté llegando. Con ese exceso de tráfico podemos descartar dichos paquetes o incluso llegar a deshabilitar el puerto en cuestión, que lo estaríamos poniendo en error disable, llegado ese caso. ¿Cómo se hace? Bueno, pues aquí en el menú de abajo, la parte de settings, ya estáis viendo. Primero podemos elegir en qué puertos podemos aplicarlo, el tipo de paquete, ya digo, no hace falta que sea broadcast, aunque sería lo más típico para evitar una tormenta broadcast. En la acción podemos bien descartar los paquetes o incluso lo que comentábamos de poner en error disable los puertos. En este caso, yo, por ejemplo, voy a poner el drop. Y luego, a nivel de marcar ese umbral, suele ser bastante típico marcarlo a nivel del tanto por ciento, ¿de acuerdo? Y marcar aquí un tanto por ciento, pues en torno al 70 o al 80%. La parte del nivel low que aparece aquí lo podéis dejar en blanco. Es simplemente lo que él va a calcular que pasado, que cuando llegue a ese valor ya el switch habrá entendido que ha cesado dicho ataque, ¿de acuerdo? O sea, lo podéis dejar así y, pues, no sé, pues a lo mejor lo calcula en torno al 64. Por ejemplo, lo pongo en el puerto, en los mismos puertos que hemos dicho antes, por ejemplo, los puertos 5 al 8, lo vamos a poner así, aplicamos y vamos a ver cómo este campo nos lo calcula el switch automáticamente. ¿Veis lo que os decía? Él automáticamente calcula un valor que dice, si, vale, llegado a este tanto por ciento es que ya ha cesado este ataque, entonces ya está todo normal, dejamos de descartar paquetes. ¿De acuerdo? Vale, vamos para finalizar a comentar lo que os decía al inicio, a explicaros el tema de las private VLANs, que yo creo que
para aquellos que no las conozcáis, si nunca habéis configurado las Private VLAN, igual os sorprende lo sencillo que es y claro, como es una ventaja de cara en estos switches y los posteriores, pues a lo mejor lo podéis aplicar en muchos proyectos y en muchos escenarios, ¿de acuerdo? Vamos a verlo, es una característica de nivel 2, por tanto, será allí donde lo encontremos. Muy bien. Lo primero que yo resaltaría, solo es una ventana de configuración. Esto ya, no sé, invita, ¿verdad? A decir, bueno, no parece muy complicado. Porque si tengo que ir y es un menú desplegable que sale un montón de opciones, ya me pierdo, no sé por dónde empezar, esto se activa, no se activa. Ya estáis viendo, Private VLAN, dentro del menú de VLANs, como es lógico, una sola ventana, ¿vale? Si tenemos claros los conceptos, que ahora mismo lo voy a explicar y veréis que es muy sencillo, yo creo que nos va a solucionar pues los típicos escenarios que tantas y tantas veces nos salen de tener una red digamos, con recursos compartidos, lo típico, ¿no? Donde se accede para poder acceder a Internet, porque es donde va conectado el router, donde están las impresoras, donde hay una serie de servidores, etcétera. Luego hay otras redes que son corporativas, pero de departamentos diferentes, ¿de acuerdo? O sea, entre ellas no tienen que tener conectividad, por así decirlo, o visibilidad. Y por último, la típica red de invitados, ¿vale? A la que le queremos dar acceso a esos recursos compartidos para que puedan conectarse y salir a Internet, pero lógicamente queremos buscar una privacidad que no accedan al resto de redes corporativas y tampoco tengan conectividad entre los propios usuarios de esa guest VLAN, ¿de acuerdo? Pues ese objetivo lo podemos conseguir de una forma muy sencilla con las Private VLAN. Vamos a hacerlo. Bueno, os he dicho que solo hay una ventana de configuración. Para decir verdad, son tres submenús donde vamos a tocar. Uno, lógicamente, la parte de VLAN, el menú de 802.1q VLAN. El otro, a nivel de los puertos, que es el de VLAN Interface. Y el otro, el que estáis viendo, el de Private VLAN. ¿De acuerdo? Insisto, el escenario que tenemos, vamos a ponerlo muy sencillo. 4 redes, una de recursos compartidos, de dos departamentos de nuestra empresa y la cuarta, la VLAN de invitados. Pues en primer lugar, ¿qué tenemos que hacer? Lógicamente, crear las VLANs. Vamos a ello. De inicio ya sabemos, solo tenemos la VLAN 1, ya hemos comentado. Vamos a crear de golpe las 4 VLANs, ¿de acuerdo? Vamos a numerarlas, por ejemplo, 10, 20, 30 y 40. ¿Vale? Pues venga, vamos a crearlo aquí arriba, ponemos los números y aplicamos. Muy fácil. Separados por comas, hemos puesto las 4 VLANs de una sola tacada. Muy bien. Como buenas prácticas, editar los nombres. Venga, vamos a editarlo, me parece bien. En vez de dejarle simplemente el VLAN 0010, vamos a darle un nombre a cada una de ellas. Por ejemplo, la VLAN 10 vamos a decir que es la primary. Las VLANs 20 y 30 van a ser cada uno de los dos departamentos, departamento A y departamento B, respectivamente. Y la VLAN 40 va a ser la VLAN de invitados. Muy bien, ya tenemos los nombres. También incluso si queréis, podéis ponerle una descripción, ¿vale? Venga, le vamos a poner una descripción, que no tardamos nada y también son buenas prácticas. La parte de descripción lo tenéis dentro del menú que veis aquí de Interface Description. Vale, pues a cada una de ellas le ponemos una descripción muy breve, pero que a lo mejor nos puede ayudar un poco más. Por ejemplo,
La VLAN 10, pues no sé, le vamos a decir que es la de Internet. Luego, la 20 y la 30 son dos departamentos, vamos a ponerle nombre a cada uno. La VLAN 20, por ejemplo, va a ser el departamento de ventas. Y la VLAN 30, pues otro departamento, no sé, el de marketing, por ejemplo. Vale, y la VLAN 40, aunque queda claro con el nombre, le ponemos que es VLAN y así también tiene su descripción. Vale, ya digo, este paso no es estrictamente necesario, lógicamente, pero bueno, también es una buena práctica añadir descripciones que luego nos ayuden más adelante, ¿no? Cuando tenemos que revisar algún caso. Muy bien, pues vamos ahora, volvemos al menú de Private VLAN, porque como ya tenemos las VLAN creadas, vamos a darlas de alta como Private VLANs. Bien, ya veis que está dividido en 4 subgrupos. Son 4 cosas las que tenemos que hacer. La primera cosa, vamos a decirle qué tipo de VLAN es cada una de ellas. Y aquí tenemos 3 tipos. El primer tipo, que va a ser para la VLAN 10, es el tipo primary, ¿vale? Esta es la VLAN que se va a ver con las demás. Siempre en este menú encontraréis el estado deshabilitado. Muy importante, activarlo porque si no, no va a funcionar, como es lógico. Aplicamos. Y una de las cosas muy buenas de este menú es que conforme vayamos haciendo la configuración, iremos viendo aquí en la tabla de entradas toda la información que nosotros estamos poniendo. ¿De acuerdo? Lógicamente, cuando hayamos terminado la configuración, todos los campos estarán completos. Ahora mismo, aquí en esta primera fila me está faltando la secondary VLAN con la que estaría asociada y el puerto o puertos que pertenecen a la misma. ¿De acuerdo? Pero ya digo, todo eso, cuando hayamos terminado la configuración, estará perfectamente completo y tendremos el resumen a nivel gráfico, a nivel visual de lo que hemos hecho. Segundo tipo de VLAN, las corporativas, las que tienen acceso a esta VLAN primaria y dentro de la propia VLAN tienen acceso entre sí, tienen visibilidad entre sí. Este tipo de VLAN se denomina comunidad o community en inglés. Pues estas van a ser los dos departamentos, la VLAN 20 y la VLAN 30, ¿cierto? Pues venga, vamos a habilitarlas como de tipo community. Por defecto es el que viene, no he tenido que cambiarlo, aplicamos. Y ahora, por último, la VLAN de invitados, que para esa hay un tipo concreto que es la isolated, la aislada. La aislada va a tener acceso a esos recursos compartidos de la VLAN primaria, pero no va a tener acceso ni a las otras comunidades, ni tampoco va a haber visibilidad entre los miembros de dicha VLAN. Pues vamos a darla de alta, es la VLAN 40, activamos y de tipo isolated. Insisto, ir revisando la tabla que tenéis aquí debajo porque es el resumen perfecto para ir chequeando que lo que estáis configurando es lo que vosotros queréis, ¿vale? Es lo correcto. Muy bien. Siguiente paso, dentro de este mismo menú. Vamos a hacer la asociación de las VLANs secundarias a la primaria. Muy sencillo este paso. En el campo donde veis bitlist, vamos a poner la VLAN primaria. En el campo de secondary, vamos a poner las secundarias. Muy sencillo. Lo que vamos a hacer tras este paso será compactar esta tabla. Ahora veis que tiene 4 filas. Pues tras este cambio veréis que se queda en 3. ¿Por qué? Porque nos va a poner la VLAN primary asociado a cada una de estas, ¿vale? En vez de 4 filas veremos 3, ¿de acuerdo? Vamos a por ello. Hemos dicho que la VLAN primaria es la VLAN 10 y le vamos a añadir las otras 3, que es la 20, la 30 y la 40. Aunque sean de tipos distintos, las 3 son secundarias. Esto es importante. Aunque sean community isolated,
Las 3 son de tipo secundario, ¿de acuerdo? Lo aplicamos y lo que os decía, ya lo tenemos compactado con esa información asociándose las VLAN secundarias a la primaria. Y ahora ya sí, solo nos falta el tema de los puertos, decirle qué puertos pertenecen a cada una de ellas, lógico. Vale, pues aquí es donde tenemos que ir al otro submenú, que es a la parte de VLAN Interface, y luego volveremos al private VLAN para decirle específicamente qué VLAN. Quiero decir, vamos a VLAN Interface, vamos a suponer, por ejemplo, que los puertos del 1 al 4 van a ser los que pertenezcan a la VLAN primaria, los puertos del 9 al 12 el departamento A, del 13 al 16 el departamento B y del 17 al 20 los de la guest VLAN. ¿De acuerdo? Entonces, hemos dicho del 1 al 4 la VLAN primaria. Editamos el primer puerto, el puerto 1. Y aquí, dentro del puerto 1, es muy sencillo. Hay dos tipos de puertos. Si es de la VLAN primaria, va a ser un tipo de puerto que se llama promiscuous. Vamos a seleccionarlo para que lo veáis. Una vez que selecciono automáticamente, ya habéis visto que mi interfaz se ha vuelto súper sencilla. Me han desaparecido opciones donde poner la VLAN ID. ¿Por qué? Porque eso lo haré desde el menú de la Private VLAN. Muy importante. Aquí simplemente pongo el puerto en este modo. Como digo, son dos, promiscuos para la VLAN primaria y los puertos de la VLAN secundarias van a ser de tipo host, pero eso lo haremos después. Promiscuos, hemos dicho, va a ser del 1 al 4. Pues de una sola tacada ya sabéis que lo podemos hacer gracias al botón de clonar que tenemos aquí y le decimos que lo haga desde el 1 hasta el 4. Aplicamos y ya tenemos estos 4 primeros puertos en modo promiscuo. Ahora hemos dicho que del 9 al 20 van a ser los puertos para esos dos departamentos y para la guest VLAN. Vale, pues empezamos en el 9 y como hemos dicho, el modo es el modo que se denomina host. De nuevo, muy sencillo, simplemente seleccionar el modo. Ahora nos preocupamos por la VLAN correspondiente. Eso lo haremos en el private VLAN, que será el último paso. Vamos a hacerlo en todos. Hemos dicho del 9 hasta el 20, ¿verdad? Pues le damos a clonar, pues aparte del 9, del 10 hasta el 20, quiero que sea la misma configuración para todos ellos, es decir, que sea de tipo host el puerto. Muy bien, perfecto. Ya lo tenemos. Ahora me voy de nuevo al menú de Private VLAN y tenemos dos submenús donde vamos a hacer esa asociación de los puertos correspondientes. En el primero de ellos vamos a asociar los puertos correspondientes a las VLAN secundarias, ¿vale? A los dos departamentos y a la guest VLAN. Hemos dicho del 9 al 12 van a pertenecer al departamento A, ¿de acuerdo? Que es la VLAN 20, ¿verdad? Pues vamos a hacerlo. Fijaos que tenemos que poner dos campos. Uno, el de la VLAN secundaria, que es el derecho al que pertenecen estos dos, y otro, la VLAN primaria de la que cuelgan, ¿vale? Porque al final es que esto de las private VLAN ya se estáis imaginando. Podemos hacerlo todavía más grande, podemos hacer más VLAN primarias y separar aún más el árbol, ¿vale? Yo estoy enseñando el caso más básico, que es con una sola VLAN primaria, pero es que podríamos hacer con más, ¿de acuerdo? Por eso es que hay que ir al detalle y decirle al switch exactamente esta VLAN secundaria cuelga de esta primaria y es con la que va asociada. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pondría la VLAN primaria es la 10, siempre va a ser la 10, y en este caso, esto va a ser el departamento A, que es la VLAN secundaria 20. Aplicamos. Pues este dato ya lo tenemos aquí reflejado en la columna de interface. Vamos a hacer lo mismo para las otras dos VLAN. Para el departamento B van a ser los puertos del 13 al 16, lo mismo, la primary siempre la 10, la secundaria ahora va a ser la VLAN 30. Aplicamos. Ahí lo tenemos y ahora vamos a hacer el paso de los puertos para esa guest VLAN.
que van a ser los puertos del 17 al 20. Muy bien, ya lo tenemos y ya solo nos falta esos puertos promiscuos que pertenecen a la VLAN primaria y que van a tener acceso a todas las demás. Pues esto lo haremos en el último campo y con esto ya estaría. Son los puertos del 1 al 4, recordadlo. Entonces, puertos del 1 al 4, la VLAN primaria, de nuevo, siempre es la misma, que es la 10. Y en la lista de VLAN secundaria le vamos a poner las 3 VLAN secundarias a las que va a poder tener acceso. Bien, tras añadir, ya tenemos ahora sí toda la información en esta tabla, ¿de acuerdo? De hecho, es aquí donde tenemos que mirarlo. Es decir, si yo fuera a la parte del menú VLAN, solo vería que estos puertos que están aquí han desaparecido. Miradlo un momento, os lo enseño. Si yo vengo aquí, ¿qué veo? Dos cosas. Uno, columna de VLAN type, ya me está indicando, ojo, la 10, la 20, la 30 y la 40 son private VLANs. Es un tipo diferente. Y los puertos, tanto del 1 al 4 como del 9 al 20, han desaparecido de la asociación con la VLAN 1. Pero uno diría, entonces, ¿dónde están? Pues, como ya te está cantando que esto es private VLAN, vendríamos a este menú y aquí es donde encontraríamos el detalle de estos puertos, ¿vale? Pues, por último, vamos a verificar la conectividad y que realmente esto que hemos hecho sirve para algo, ¿vale? Tengo dos PCs, voy a conectar los diferentes puertos y hacemos la prueba. A ver si realmente hemos conseguido el objetivo buscado. Vale. Vamos a... Bien. Vamos a hacer un ping. Lo que tengo es muy sencillo. Tengo simplemente dos ordenadores, uno que está conectado al puerto 9 y otro está conectado al puerto 12. Es decir, ahora mismo pertenecen a la misma VLAN, que sería ese departamento A, que ya sabéis que es una VLAN de tipo comunidad. Es decir, sí que tiene que haber conectividad entre los dos. Este PC le he puesto la IP 172.16.0.1 y el vecino es la 0.2, ¿vale? Entonces, repito, como ahora mismo están en dos puertos de tipo host para la misma VLAN, este ping me tiene que responder. Vamos a probarlo. De acuerdo, vamos bien. Voy ahora a cambiar el segundo PC y lo voy a poner a un puerto del otro departamento. Bien, lo acabo de pinchar al puerto 16, ya he hecho link, y ahora, como son departamentos distintos, el ping me tiene que dar timeout. No deben verse. Vamos a comprobarlo. Vale, es correcto. Voy a volver a probar, voy a pinchar ahora mi PC en uno de los puertos de esta misma comunidad del departamento B. Pongamos en el puerto 13. Vale. Ahora, como digo, me he conectado al puerto 13. De nuevo, los dos pertenecen a una misma comunidad y, por tanto, tiene que haber visibilidad y conectividad entre ellos. Lo probamos, ahora nos tiene que responder. Correcto. Y vamos a hacer dos pruebas más. Una, vamos a poner el segundo en la VLAN aislada, ¿vale? La isolated, para que veamos que no hay conectividad desde la isolated hasta las otras comunidades ni dentro de la isolated. Es decir, voy a conectar el segundo PC, lo desconecto de aquí del switch y me lo conecto en el puerto 20, ¿vale? Ya he hecho link y entonces ahora, como estoy desde otra comunidad, a esta aislada no tiene que haber conectividad. Vamos a probarlo.
¿vale? Es lo esperado, correcto. Lo que voy a hacer ahora es pinchar mi PC, el que vosotros estáis viendo, también a la misma VLAN. Fijaos que, además, todo esto que estamos haciendo es a nivel 2. A nivel 3 no hay separación porque pertenecen a la misma red IP. Yo voy ahora, como digo, a desconecto el puerto 13 y me conecto en el puerto 17. Ahora mismo los dos están en la misma VLAN, pero como es una VLAN de tipo isolated, no debería haber conectividad entre ellos. Vamos a probarlo. ¿De acuerdo? Esta es una de las cosas que nos pedís mucho, ¿no? Que esa VLAN de invitados, que no haya visibilidad entre los diferentes usuarios. Pues con esta VLAN isolated ya está implementado de esta forma, ¿de acuerdo? Y ya lo último es ahora probar que incluso la isolated sí tendría comunicación con la VLAN primaria, porque claro, no tiene que estar aislado de todo, o sea, está aislado de todo excepto de esos recursos compartidos a los que queremos darle acceso. Entonces, me desconecto del puerto 17, me conecto ahora en el puerto 1, ¿de acuerdo? Y ahora yo desde el puerto 1 sí que podría tener conectividad, tendría visibilidad hacia ese puerto de esa VLAN aislada. Vamos a comprobarlo. Y aquí lo tenéis que, en efecto, de ese puerto promiscuo va a tener acceso a todos, ¿de acuerdo? Pero el que más me interesaba que vierais era el de la VLAN aislada. Si me pusiera a los otros dos, también me daría acceso sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pues ese es el objetivo que queríamos y que lo hemos conseguido, como habéis visto, de esta forma tan sencilla. Bueno, hasta aquí el webinar. Espero que os haya sido útil y si os sirve para ponerlo en práctica en algún nuevo proyecto o en alguna instalación que ya tengáis en funcionamiento, nos alegramos. Pues ya sabéis que desde D-Link estamos para daros soporte y asesoramiento en todo lo que necesitéis. Y todo nuestro equipo está siempre abierto a recibir vuestras consultas. Por cierto, os recordamos que hace bien poco lanzamos la app de VIP Plus. Podéis buscarla, ya sea en la Play Store o en la App Store, buscándola por VIP Plus D-Link. Y si la descargáis, pues ¿qué vais a encontrar? Pues muchas cosas, la verdad, bastantes e interesantes ventajas, como es tener accesible el Product Selector Pro, algunas herramientas como el Wi-Fi Planner y también, por supuesto, poder estar informados de los webinars y otros eventos que vayamos haciendo.